Bienvenido, bienvenida a Vivir por Fe. Magdalena Taveras te hace compañía. El Señor no libra de tentación a los impíos, solo lo hace con los piadosos. ¿Cómo descubrir si soy impía o piadosa delante de Dios? El pastor Sergio Rubio, teólogo, escritor, dará respuesta a esta y otras interrogantes bíblicas, aquí en Vivir por Fe. Mantente ahí. Dios le bendiga, pastor Sergio Rubio. Qué bueno que estamos aquí en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. También saludamos a todas las personas que escuchan este segmento, pidiendo que siempre Jesucristo esté en nuestros corazones. Pastor, en 2 de Pedro 2:9 se nos dice que el Señor sabe cómo librar de las tentaciones a los piadosos. Y en base a esto es que vamos a tratar el tema de hoy. ¿Quiénes son los piadosos en este contexto bíblico? Es importantísimo este versículo, Magdalena, de 2 de Pedro 2:9, que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Y ese texto es muy importante y la pregunta que usted me hace, ¿quiénes son los piadosos ahí? De hecho, he conocido que a muchas damas le ponen piedad, ¿eh? Oh, sí, yo he escuchado. En Colombia había una señora, o hay una señora muy famosa llamada Piedad Córdoba le llaman. Uh-huh. Entonces, realmente la piedad, ¿quiénes son los piadosos aquí en 2 de Pedro 2:9? Los piadosos son las personas justos. Y es muy importante que podamos darle como una pequeña explicación aquí a las personas justos. Porque en sí mismo, Magdalena, ninguno de nosotros somos justos como lo presenta la palabra de Dios, sino que los justos aquí son las personas que han sido justificados por la fe al haber creído en Cristo Jesús. O sea que la justicia es Dios que se la da. Correctamente, es un regalo de Dios. Entonces la persona es justa, ¿verdad? Pero no tiene que ver con ella. Es decir, que la persona llega a ser justificado por la fe en Cristo Jesús, al haber aceptado los méritos de Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús. En otras palabras, que en el paquete grande, todos los cristianos en otro tiempo andábamos en nuestros propios deseos y en los deseos de nuestra carne, como lo presenta el apóstol Pablo, y por naturaleza éramos hijos de ira. En otras palabras, que la ira de Dios está encima del pecado, y como nosotros todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos envueltos en ese paquete. Uh-huh. Pero ahora, cuando miramos a la cruz del Calvario, a lo que Jesucristo pagó allí, y aceptamos por fe el sacrificio de Cristo Jesús, entonces la justicia de Cristo pasa a nuestra cuenta a través de la fe. El poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos da la capacidad para obedecer. Entonces, esos son los justos que presenta aquí 2 de Pedro 2:9. Y los injustos, por supuesto, son aquellas personas que todavía no han aceptado la justicia de Cristo y el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, pastor, ¿por qué Dios no puede librar de la tentación a aquellos que dependen de sí mismo? Porque están en sus pecados. Entonces Dios no puede tener comunión con las tinieblas, con el pecado. El pecado y Dios se representan con luz y tinieblas. Usted ve que usted está en una casa oscura, inmediatamente que usted prende un bombillo o una luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. Inmediatamente se disipan. O sea, donde está Dios no puede haber tinieblas. Y donde hay tinieblas, eso quiere decir que Dios no está. Lo que quiere decir que el pecado y Dios son dos entidades irreconciliables. No es que Dios no quiere simplemente, es que no puede tener comunión con el pecado. Y por eso es que Dios no puede librar de tentación a los que no son piadosos. Porque entonces sería justificar el mal, justificar el pecado. Y el pecado no puede ser justificado porque no tiene razón de ser. Uh-huh. Y es posible, pastor, que incluso nosotros los cristianos caigamos en esta trampa de querer depender de nuestra propia fuerza. Claro que sí. La tarea de Satanás es quitar a Cristo del juego, sacarlo del juego espiritual de tal manera que nosotros dependamos de nuestra propia fuerza.
porque inmediatamente que a Jesucristo lo sacan del juego, ya el juego está perdido. Le puede pasar como a un manager de las grandes ligas. Ese manager creo que era del equipo de Tampa Bay. Estaban jugando la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, en ese juego, si Tampa perdía el juego de ese día, ya quedaba eliminado y los Dodgers ganaban la serie. Entonces, el lanzador o el pitcher de los Tampa Bay estaba dominando de una manera extraordinaria a esa batería pesada que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, ya estaba por el séptimo inning, más o menos por ahí estaba el juego. El equipo de los Dodgers no había podido batearle a ese pitcher, creo que 2 hits solamente que había dado, no había anotado carrera. Entonces el manager entró al terreno y sacó el pitcher. Inmediatamente que ese pitcher fue sacado, perdieron el juego. Perdieron el juego. Y me imagino que el manager, como sabía que estaba cansado, a lo mejor el pitcher, porque ya había pichado 7 innings, diría él, bueno, déjame buscar a uno que está nuevecito. Sí, o sea, el manager aplicó las reglas que él tenía, pero el pitcher entonces estaba dominando al equipo contrario. Y cuando ese pitcher lo sacaron de allí, fue una desgracia para ese equipo y una gran bendición entonces para el equipo contrario. Algo parecido entonces ocurre cuando el enemigo logra sacar a Cristo de la escena. Inmediatamente que él sacó a Cristo de la escena, no hay nadie que pueda avanzar si Cristo no está en la escena. Bueno. Por eso la presencia de Cristo en nuestras vidas, la presencia de Cristo en la iglesia, la presencia de Cristo en la experiencia cristiana es imprescindible. Por eso es que Dios no puede librar a los impíos, solamente puede librar a los piadosos, porque los piadosos son los que dependen de Él. Y por eso es que el enemigo busca todas las armas para desviar nuestra atención de Jesús. Correctamente, Él hace todo lo posible para que Cristo salga del juego. Porque inmediatamente que Cristo sale del juego, le pasa entonces como a los Tampa Bay. Exactamente. Pastor, y en el libro de los Salmos, el capítulo 1, versículo 6, habla de que Jesús conoce el camino de los justos. ¿Cómo puede eso darnos confianza en nuestra vida diaria? Pero eso es una confianza poderosa, Magdalena. Porque cuando usted sabe que está realizando la voz de Dios, usted tiene una seguridad extraordinaria. Un ejemplo grande es Abraham y todos los otros profetas y todas las personas que hemos tenido mucho tiempo siguiendo al Señor. Cuando nos damos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos seguros. Hace un tiempo atrás estábamos en una actividad y yo vi que las situaciones no estaban bien ahí, y que las personas que estaban actuando en el otro bando no estaban impulsadas por la palabra de Dios. Y si usted no está impulsado por la palabra de Dios, entonces está en contra. Porque Jesucristo dijo que el que conmigo no recoge, desparrama. Y yo sabía que ellos estaban contradiciendo la palabra del Señor en su accionar. Incluso le leí el texto ahí de Gálatas 6:7 a un hermano y le dije, Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Déjeme decirle, Magdalena, que es el versículo más poderoso que hay en la Biblia. Sí, ese versículo es extraordinario. Y entonces yo le leí eso al hermano y le dije, mira, este versículo yo espero ver el cumplimiento de él. Entonces inmediatamente que avanzamos al día siguiente, la manera como Dios obró fue de una manera extraordinaria. Ahora, ¿por qué yo le hice, diríamos, una profecía en base a ese versículo? Porque la confianza, eso nos da una confianza muy poderosa cuando sabemos que andamos en el camino que Dios ha trazado. Amén. De hecho, hace un tiempo también yo le di ese versículo a una persona que había un familiar muy cercano que estaba haciendo cosas que no eran buenas también. Entonces yo tengo una frase incluso basada en ese versículo. La frase dice, nunca le tengas temor al que obra mal. Porque el que obra mal no puede alcanzar la victoria nunca, 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 nunca. Su vuelo puede ser alto haciendo el mal, pero su caída es segura. Y entonces yo le dije a la persona, mira, agarra eso, mira lo que dice este versículo, y ponlo incluso, la persona lo puso incluso,
lo puso en la tapa de su nevera, en la puerta de su nevera. Lo puso allí y dijo, no le temas al que obra mal. La persona siguió haciendo las cosas como él entendía que debía hacerlas. Tenía un trabajo. De repente comenzó a caer como un mango. Los mangos caen con una fuerza de rozamiento. En física eso le llama una fuerza de rozamiento, que el mango cae de allá arriba, entonces viene como topetando en las ramas de abajo, hasta que cae al piso. Y entonces el hombre perdió el trabajo. Como era un hombre y tenía otra mujer, perdió también la querida, y fue cayendo como fuerza de rozamiento hasta que cayó al piso y regresó a su casa original pidiendo perdón y arrepentido y misericordia como el hijo pródigo llegó. Bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, eso te da una seguridad extraordinaria, Magdalena. Por eso ese versículo es tan importante, que Dios conoce la senda, conoce el camino de los justos. ¿Sabe, pastor? Hay veces que nosotros queremos vencer una tentación sin depender de Dios. ¿Qué consecuencias podría esto ocasionar? Ahí podemos decir, Magdalena, que nadie puede dar lo que no tiene, lo que no ha recibido. Si yo no he recibido algo, no lo puedo impartir, no lo puedo dar. Entonces, cuando alguien quiere enfrentarse con las tentaciones de Satanás, cuando no está recibiendo la inyección del poder del Espíritu Santo, la inyección del poder de Dios, sencillamente va a fracasar cuando el enemigo le lance las tentaciones. Lo mismo que un estudiante que se enfrente a un examen y no ha estudiado la materia. De hecho, cuando nosotros estábamos estudiando en algún lugar y hay un examen y usted se da cuenta que un estudiante que está tomando el examen está mirando para arriba, está mirando para los lados. Ese no estudió. Ya usted se da cuenta que ese estudiante está en problemas. Ajá, lo que quiere es desaparecer de allí. Pero si está concentrado con la cabeza bajada, ¿verdad? Y escribiendo, uno puede deducir que esa persona estudió su materia. Entonces lo mismo pasa con una persona que tiene el poder de Dios para enfrentarse con el enemigo. Si tiene el poder de Dios, entonces va a salir victorioso. Si no tiene el poder de Dios, le pasaría como una persona que gira un cheque sin soporte del fondo en el banco, o una persona que va a un examen cuando no lo ha estudiado. Recordando yo, pastor, que usted decía que la intención nuestra no es suficiente para resistir el mal. ¿A qué se debe que nuestra intención no es suficiente? Así es, las intenciones pueden ser buenas y pueden ser buenas a la luz nuestra, porque si no estamos unidos con Cristo Jesús, nuestras intenciones pueden parecer buenas, pero realmente no lo son en el fondo. Podemos poner un ejemplo aquí, Magdalena. El joven rico tenía buenas intenciones. Incluso se sintió atraído a Cristo cuando vio que Cristo sanaba, recibía a los niños, curaba a las personas. Y vio en Cristo Jesús lo que realmente Jesucristo era, que era una persona que dependía totalmente de Dios. Pero ¿qué pasa? Que el joven rico confiaba más en su justicia propia que en cualquier otra cosa. Por lo tanto, sus buenas intenciones no dieron al traste con la necesidad que él tenía. Y Jesucristo lo amó, como dice el texto bíblico. Jesucristo lo amó porque era un joven promisorio, no era un cualquiera, era un dirigente también. Sí. Un dirigente del pueblo, también era rico y posiblemente era bien parecido. Entonces, era una persona con buenas intenciones, pero dependía de su propia justicia. Y cuando Cristo le dijo, mira, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme para que pueda tener la justicia de Cristo, entonces él no aceptó el plan. Bueno, eso era muy difícil para él. Entonces, ¿qué pasó con sus intenciones? Sus intenciones se cayeron porque se fue triste. Bueno, recuerdo, pastor, que una vez usted me decía que a medida vamos contemplando a Dios, vamos experimentando un cambio. ¿Cómo esto nos ayuda a enfrentar las tentaciones diarias? Claro que sí, podemos decir que esa es la base para poder enfrentar las tentaciones diarias. La transformación, la presencia del Espíritu Santo de Cristo en nuestras vidas. Porque hay un asunto interesante aquí, Magdalena. Cuando nosotros decimos la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, su papel principal no es exaltarse Él,
sino hacer que la vida de Cristo sea perfecta en nuestras vidas. Y entonces cuando estamos diciendo la presencia del Espíritu Santo, estamos diciendo que el Espíritu Santo trae a Cristo para que sea perfecto en nuestra vida. Entonces cuando Cristo es perfecto en nuestra vida, eso quiere decir que estamos unidos a Él. Entonces esa es la garantía que podamos ser victoriosos ante las tentaciones de Satanás. Porque en primer lugar vamos a entender las tentaciones que el enemigo trae. Porque el enemigo trae planes que son bonitos. Entonces mira, tú vas a ganar tanto, tú tomas esta decisión, tú tomas esta, tú tomas aquella. Y nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar de eso. Y también el plan puede ser bueno, que otra persona se pueda enterar. Ah, exacto. Pero ¿qué pasa? El verdadero cristiano dice, déjame ver qué dice mi Cristo sobre este punto. Y se va en oración. Y entonces cuando se va en oración, el Señor le dice, mira, ese negocio no me lo acepte, porque si tú aceptas eso, entonces te va a haber este problema. Mira lo que yo digo aquí. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces el creyente comienza a ver la voluntad de Dios en el asunto. Y la voluntad de Dios puede ser que siga hacia adelante, pero también puede ser que eche hacia atrás. ¿Se da cuenta? Pero eso va a depender mucho de la condición que la persona tenga y de la relación que la persona tiene con Cristo Jesús. Bien, pastor, pues vamos entonces a hacer un resumen de todo lo aprendido. Así es. Si hacemos un resumen de lo aprendido aquí, podemos presentar entonces que el Señor Dios tiene la oportunidad de librar a los piadosos. Y los piadosos son aquellas personas que Cristo ha justificado por la fe. ¿Y por qué lo ha justificado por la fe? Porque esas personas han creído en Cristo Jesús. Han reconocido su condición de pecadores, se han humillado delante del Señor, han venido humillados así a los pies de Cristo Jesús, y entonces Jesucristo los ha adoptado en su familia como sus hijos. Entonces, como esas personas son flexibles al llamado del Señor, a la voluntad de Dios, entonces Dios lo puede librar de la tentación. Los injustos, que son todos aquellos que no han aceptado el plan de salvación, Dios no lo puede librar de la tentación porque ellos obran o dependen de sus propias obras, dependen de su propia justicia, y la mayoría de ellos, si no todos, no tienen la intención de buscar al Señor. Entonces Dios no puede justificar el pecado, no lo puede hacer, porque Dios y el pecado son dos instituciones, dos entidades irreconciliables. No hay manera de juntar la luz con las tinieblas. No hay manera de hacer ligar y armonizar la justicia con la injusticia. Entonces por eso es que Dios solamente puede librar, como lo dice allí el texto de 2 de Pedro 2:9, que puede librar de tentación solamente a los piadosos. Pues amigos, así hemos concluido Vivir por Fe, agradeciéndole como siempre la atención dispensada y esperando que en la próxima entrega también nos acompañen. Muchas gracias para todos y que podamos siempre vivir por fe. Magdalena Tavera y el pastor Sergio Rubio se despiden de ustedes hasta una próxima entrega.